Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Juanmi de Bonsai Carpe y hoy hablamos de fitosanitarios. Que entre ellos, como sabéis, se encuentran pues tanto insecticidas como fungicidas, que son, digamos, nuestros malvados aliados para mantener a raya plagas y enfermedades en nuestros queridos bonsáis. Entonces, bueno, creo que de recibo que después de haber hecho algún vídeo con el tema de los sustratos, seguidamente con el tema de los abonos, pues creo que lo más lógico es rematar un poco con el tema de este tipo de productos, ¿no? Que de alguna forma no son, bueno, nada aconsejables desde el punto de vista de tener que estar haciendo manipulaciones, ya que, como todos supongo que sabéis, son productos que son muy tóxicos, la mayoría de ellos, venenosos directamente, dependiendo del tipo de producto que sea, del producto activo que tengan, y esto les hace un poco más que respetables a la hora de manejarlos y tener un cuidado más que escrupuloso, ya que hay quien maneja este tipo de productos como si fuera agua, y la verdad es que no es así el tema. Los problemas que pueden surgir son bastante graves, ¿vale? Y entonces, bueno, aparte de eso, está claro que las leyes medioambientales que tenemos en España, pues de alguna forma son bastante severas, y de hecho se ha complicado el tema hasta el punto de que bueno, pues se tiene que tener unas credenciales que de alguna forma te permitan poder comprar estos productos, muchos de ellos, y poderlos manipular, ¿vale? Porque, bueno, hay que hacer una serie de exámenes y de historias para llegar a los diferentes tipos de carnés que hay hoy por hoy, que son los que de alguna forma te pueden permitir la manipulación y bueno, pues incluso el uso de ellos, ¿no? Bien, pues dicho esto, sobre todo, y vuelvo a insistir, tener mucho cuidado si vais a tener que, si queréis manejar o si vais a manejar este tipo de productos, en el supuesto de que podáis conseguirlos, porque como os digo, está bastante complicado. Ahora no es fácil llegar a ningún centro especializado donde llegar a decir, bueno, quiero este producto tal cual. Lo primero que te van a pedir va a ser el carné, por lo tanto tendréis que buscar, digamos, las maneras de poder conseguir bueno, pues que os procuren ese tipo de producto, o bueno, eso ya depende un poco de cada uno. No quiero dar ideas en una cosa que, como digo, puede correr peligro desde la persona que lo utiliza hasta todo el que esté cerca de él. Así es que, bueno, pues simplemente deciros que si vais a utilizar este tipo de productos, el mejor consejo para iniciarlo está claro que es una buena seguridad desde el punto de vista de medios para poder aplicarlos, desde mascarilla, guantes, algún tipo de ropa poco usual para que no nos llegue a la piel, porque muchos de estos productos de alguna forma son, de cara a los seres vivos sobre todo, son bastante tóxicos por diferentes puntos que puedan acceder a la persona o animal incluso, ¿no? Entonces, como os digo, la importancia, yo por ejemplo en mi caso, cuando utilizo este tipo de productos en fumigaciones profesionales, pues lo que utilizo son monos desechables y, bueno, pues mascarillas con filtros de carbono activo, especialmente para venenos tóxicos, gases y cosas de estas, y bueno, pues una mascarilla de estas completas en las que digamos que llevamos tipo gafa, mascarilla, que estamos totalmente aislados de este tipo de productos que, como digo, no son ninguna tontería y hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿eh? O sea, que cuidado con lo que hacemos, que no estamos jugando con agua ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, una vez dicho esto, que creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de comprar el producto, las medidas de seguridad que más o menos tenemos que llevar. De todas formas, ya os digo que si os metéis en las páginas del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, seguramente que vais a poder ver un poco todas
temas relacionados con todo esto, de manejos especiales, credenciales que se necesitan y para la compra y uso de productos, y en fin, bueno, pues una serie de tramitaciones, por decirlo de alguna forma, que nos viene bien saber a todos antes de usarlos. De todas formas, claro, no penséis que es todo tan negro. Bueno, siempre hay productos que, como creo que la mayoría sabéis, pues que están diseñados para uso doméstico, que se dicen, y quizás esos sí sean más fáciles de poder conseguir, aunque también muchas veces son más caros, porque realmente ¿dónde está un poco la trampa, no? No se pueden comprar productos de esta gama, que son profesionales, la mayoría de ellos, pero luego sí podemos comprar de uso doméstico, que se dicen que la única diferencia son los envases. Nosotros tenemos que comprar como profesionales recipientes mucho mayores, con mayores cantidades, y desde un punto de vista doméstico, pues digamos que son típicos botecitos de estos así como más pequeños, que tienen medidas mucho más pequeñas y algunos incluso de menos cantidades, 15 centímetros cúbicos, 30 centímetros cúbicos, en fin, o sea, son pequeñas cantidades que al final es, como digo, el mismo producto activo, que es lo que realmente nos importa, pero que de alguna manera, bueno, pues eso sí que parece ser que es razonable poderlo vender, aunque es tan tóxico como tan venenoso como puedan ser los profesionales. Lo que pasa que ahí entra un poco, como siempre, ahí entra el tema económico, la forma de ganar dinero, y tú te puedes comprar un litro de producto igualmente, pero en botecitos pequeños. Eso sí, te va a costar muchísimo más caro, pero al final el producto va a ser el mismo, por lo tanto, bueno, pues ahí está eso, ¿no? Ahora ya, pues como os digo casi siempre, y os digo en otros vídeos, cada uno ya que considere lo que vea oportuno, ¿vale? Bien, pues dicho esto, creo que ahora ya tenemos que entrar un poco en el tema de lo que son las plagas. Y dentro de las plagas, digamos que hay que diferenciar, bueno, pues plagas y lo que son enfermedades, ¿no? Sería, digamos, la forma de diferenciar entre unas y otras. Bien, el tema de plagas, pues está claro que pueden ser desde insectos hasta pequeños animales, incluso los pájaros, que en ocasiones, pues la verdad es que nos fastidian bastante los árboles, y en un momento dado, pues no sé, pues tienen semillas o cosas de estas, ¿no? Que de alguna forma les sea de beneficio para comer. Por ejemplo, pues no sé, se me ocurre ahora por las piracantas con las bolitas y tal, que luego llegan los mirlos sobre todo y nos hacen unos destrozos impresionantes. Pues no solo se llevan las semillas muchas veces, sino que bueno, hay veces que te encuentras pequeñas ramas partidas o un medio defoliado del árbol, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ese es un tema que lógicamente con insecticidas normalmente no se regula, ¿eh? Cuando hablamos de ese tema de pequeños animales o de pájaros o tal, pues está claro que hay que utilizar otros mecanismos, dicho así, ¿eh? Y a lo más que vamos a llegar, digamos, es que con estos productos es a ir eliminando normalmente, como digo, los insectos y los bichillos estos que de alguna forma puedan dañar nuestro árbol, ¿vale? Bien, dicho esto, pues pasaríamos al tema de lo que son las enfermedades, que las enfermedades de alguna forma pueden ser alteraciones más o menos graves por diferentes tipos de agentes, ¿no? Y estos agentes pueden ser bióticos o abióticos, ¿eh? Los bióticos son aquellos que dependen de los seres vivos, digamos, por decirlo así un poco, para que entendamos un poco el tema, y los abióticos, pues digamos que dependen un poco, pues quizás pues de humo, de contaminación, lluvia ácida, cosas de estas que de alguna forma muchas veces también se escapa a nuestro control, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, digamos que una vez que tenemos diferenciados los que son las posibles plagas y enfermedades que nos podemos, o la forma de generarse, digamos, esas enfermedades, pues a partir de ahí digamos que podemos diferenciar luego un poco en por qué se producen muchas veces las enfermedades. Como decíamos en el vídeo de los abonos y de las tierras, una buena salud en el árbol de alguna forma hace que el árbol digamos que produzca sus propios mecanismos de defensa, como son fitohormonas, que dependen de una hormona principal que se llaman, o de unas hormonas principales que se llaman
auxinas, si no recuerdo mal, y que bueno, que estas dan lugar a una formación de diferentes tipos de hormonas que cada una se encarga un poco de activar diferentes mecanismos dentro de lo que son las plantas, es decir, desde crecimiento hasta repelentes para insectos incluso, y bueno, pues el movimiento de la planta, o sea, diferentes motivos, ¿no? que son los que son. Entonces, bueno, a partir de ahí está claro que una buena alimentación hace que el árbol se mantenga lo suficientemente sano como para, bueno, pues para motivarse y, como digo, producir sus propias auxinas, que son las que de alguna forma le van a mantener normalmente sano. Pero bueno, como siempre ocurre, pues hay veces que hay casos que son diferentes, se nos escapa un poco a nuestra observación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a nuestro querer buen hacer con nuestros árboles para que se mantengan lo más sano posibles. Y entonces, bueno, pues hay veces que surgen que por algún motivo empiezan a debilitarse, y eso pues da problemas que de alguna manera pues empiezan a hacer más sensible a la planta, ¿no? Cuando empiezan a hacerse más sensibles, pues está claro que son más fáciles de ser invadidos por plagas, o incluso de que algunas de las enfermedades que puedan tener ahí un poco al acecho, pues que de alguna forma al final entren en batalla con el árbol y empiece a crearse una situación en la que, si no tomamos cartas en el asunto inmediatamente, pues puede causar problemas bastante graves al árbol, con la consecuencia incluso de muchas veces, quizá a lo mejor, un poco de retirada de savia, pero en otras ocasiones, dependiendo del tipo de enfermedad o de plaga, pues incluso puede llegar a matar el árbol del todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra un poco, digamos, los tipos de aplicaciones que pudiéramos hacer, ¿no? Y ese tipo de aplicaciones se pueden diferenciar en dos, en preventivos y en curativos, ¿vale? Las aplicaciones preventivas son aquellas que, pues como su nombre indica, ¿no? Es prevenir antes que curar, ¿vale? Hay quien no está de acuerdo en utilizar productos pues si no son necesarios. Bueno, yo, como siempre, me remito a los conocimientos profesionales después de 30 y muchos años que he estado ejerciendo la jardinería, porque ahora ya cosas puntuales, me dedico al bonsái. Y bueno, pues de alguna forma puedo decir de que siempre se ha intentado, en la medida de lo posible, porque no siempre las condiciones te permiten poder hacer esas aplicaciones, ¿no? Por temas de presupuesto o por cosas que no vienen a cuenta ahora. Pero sí que es cierto que una prevención ayuda mucho a evitar problemas posiblemente más graves. Entonces, lo que se puede hacer, dependiendo de la temporada, pues está claro que es utilizar un tipo de productos u otros para prevenir que en momentos relativamente próximos, pues que a lo mejor podamos sufrir el ataque, como digo, de hongos o de esas plagas que algunas veces son bastante indeseables. Y bien, ¿por qué ocurre esto? Pues está claro. Uno de los vídeos que hice también tiempo atrás, que era referente al tema de los hielos y tal, pues digamos que es una forma de un medio de un mecanismo defensivo aliado para los árboles, que de alguna forma ese frío lo que hace es bloquear o eliminar muchas de las plagas y de los hongos, porque lógicamente no soportan esas temperaturas tan fuertes que ha habido. Los árboles, bueno, pues en el caso de la nieve, por ejemplo, no sufren. Por lo que pueden llegar a sufrir realmente es porque, bueno, pues si son heladas demasiado fuertes y tienen hojas, es posible que se quemen. Pero bueno, las defoliamos, cortamos las puntas que se hayan podido estropear, y seguramente que el árbol, con un buen revitalizador, por ejemplo, pues no sé, como estos dos que tengo aquí, que tengo ahí más o menos, ¿vale? Pues o alguno de los tantos que hay en el mercado, que bueno, no quise sacarlos con los abonos porque creo que esto forma un poco parte de estas cosas, ¿no?
y ahora veréis el porqué de ello. Entonces, como os digo, un árbol que quizás se haya puesto un poquito eso, pues nada, pues, pero que el frío realmente es un gran aliado desde el punto de vista de mantener a raya muchas plagas y enfermedades, por eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que era lo que os quería decir, pues que ahora llega, por ejemplo, empiezan las temperaturas agradables, empieza a subir y como todos sabéis, la vida empieza otra vez a proliferar de alguna forma y en todos los medios, ¿no? En todos los ámbitos. Y esto hace que, lógicamente, pues los bichitos que están ahí a la espera, que están en stand-by, como suelo decir algunas veces, pues están como locos porque les dé un rayo de luz, que se calienten y automáticamente eclosionan de sus cápsulas donde pasan el invierno, como pueden, y si no llegan a morir por frío, lógicamente, y a partir de ahí, pues lógicamente se empiezan a extender de una manera que cuando nos queremos dar cuenta están los árboles hasta arriba, sobre todo del famoso pulgón, y bueno, y hay veces que ya, pues no solo pulgón negro, verde o lanígero, sino que nos podemos encontrar, pues yo que sé, cochinillas de todos los tipos que hay, mosca blanca, cualquier cosa que pueda salir por ahí, porque ya os digo, está todos los bichitos como locos por salir cuando templa el tiempo. Entonces, ese es un poco el tema que de alguna forma puede pasar cuando pues un árbol empieza como que a despertar. Por eso el utilizar aplicaciones preventivas, ¿no? Si nosotros hacemos aplicaciones preventivas, por ejemplo, pues por decirlo de alguna forma, empezar lo que es la temporada en invierno, ¿no? En invierno siempre se ha utilizado de modo profesional pues los productos, digamos, como derivados de los aceites, ¿no? Oleáceos, pues como este que tengo aquí, por ejemplo, ¿vale? Este que tengo aquí, que es parafina a un porcentaje algo así como del 99%, más o menos, o algo así, para que os hagáis una idea de lo que puede hacer esto a los bichitos, ¿no? Que muchos de ellos, como respiran a través de tipo branquias y a través de la piel, pues está claro que en el momento que les hacemos una aplicación de un producto que es oleáceo, lo que hace es que les tapa su medio de respiración y automáticamente mueren por asfixia. Por lo tanto, entre el frío y encima eso, pues lo llevan crudo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, digamos que ese sería un producto a aplicar prácticamente en todos los árboles. Simplemente nos cambia un poco la dosis, que como siempre os digo, tenéis que leer muy bien el etiquetado. Si en los abonos os lo recomendaba, en estos con mayor motivo todavía, antes ni siquiera de abrir el frasco, ¿vale? Entonces, antes de abrir eso, leéis atentamente las instrucciones, desde arriba hasta abajo, hasta el último detalle, y como siempre, también a ser posible que tengáis, si hace falta, el teléfono del Instituto de Intoxicación lo más cerca posible, porque siempre viene, o sea que eso os da a entender un poco la peligrosidad de cada uno de estos productos, así que andaros con cuidado. Bien. Utilizamos el aceite en invierno, llega la primavera y es posible que a lo mejor, bueno, pues haya siempre algún bichito por ahí que de alguna manera pueda estar todavía revoltoso, que se haya librado por algún motivo, y ahí ya quizá pues entramos en utilizar otro tipo de productos, ¿vale? Entonces, bueno, eso ahora ya lo vamos viendo sobre la marcha. Pero bueno, como productos para, por ejemplo, pues para esto que os digo, de invernación, normalmente los aceites siempre, porque incluso los hay que van combinados con insecticidas, y de esta manera, pues digamos que ataja un poco las puestas de huevos y larvas de estas que son más duras, que puedan quedar ahí al resquicio y tal, y bueno, pues de alguna forma son bastante completos. Entonces es algo que de alguna forma podemos tener en cuenta. Bien, dicho esto, cuando hacemos aplicaciones de estas preventivas, pues lógicamente nos vamos a evitar muchos problemas. Si encima el año ha sido como este, bastante frío, pues está claro que el aliado es perfecto, y con pocas aplicaciones seguramente que tengamos éxito en la cura o en la prevención de la cura de que no tengan al menos plagas nuestros árboles, ¿no? Y enfermedades. Bien. En el peor de los casos está claro, si no utilizamos
estas aplicaciones preventivas, ¿vale? Pues ocurre que al final tenemos que tirar de las que son las curativas, está claro. O sea, y las aplicaciones curativas ya son, pues, digamos, posteriores a casos como estos, ¿no? Cuando ya estamos viendo la plaga o la enfermedad en las hojas, que es cuando ya de alguna manera tenemos que utilizar un producto de los que se puedan, o de los que se denominan específicos para atajar ese problema y a ser posible, pues bueno, pues para que no afecte, digamos, indirectamente quizá a los árboles que tengamos próximos al que esté de alguna forma con el problema, ¿no? Que por cierto, hay veces que el árbol que tiene ese problema, hay veces que se lo pasa a otros que tenga cerca, ¿vale? Entonces, por eso es mucho mejor que sea una aplicación preventiva, prevenir antes que curar, vuelvo a repetirme en eso, para que así de esa manera pues no tengamos problemas. Entonces, pues bueno, que optamos por la opción de la opción curativa, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Localizar la plaga, qué tipo de plaga es, y en relación a eso, en consecuencia, pues obtener el producto que sea adecuado para ese tipo de plaga, ¿vale? Y bien, pues si nos fijamos un poco en los cuidados preventivos también, hay que destacar que bueno, pues que como os decía antes, ¿no? Que no solamente es el tema del abono, que es que el tener, por ejemplo, una buena limpieza del árbol, el regar adecuadamente con agua de calidad, pues incluso de osmosis, donde no haya la posibilidad de tener un agua buena, o hay quien utiliza, pero me resulta que eso debe ser súper caro, ¿no? Agua embotellada mineral, pero eso supongo que será para los que tienen colecciones de árboles pequeñitos y que con una botella a lo mejor tienen para varias aplicaciones de riego, porque si no eso es un gasto impresionante. Entonces, bueno, pues como digo, bien, yo creo que lo más rentable al final es quien se lo pueda permitir por espacio sobre todo, es montar un sistema de riego por osmosis si desafortunadamente pues no tiene agua de cierta calidad, que yo en eso sí que por suerte la verdad es que donde vivo el agua es bastante decente. Entonces, bien, ese es uno de los temas. Luego, pues no sé, pues el limpiar, por ejemplo, bien las macetas. Os decía en su día que hay veces que a lo mejor utilizamos productos y gracias a que, pues a la capa de musgo, pues de alguna forma hace un poco como de escudo para que no vaya todo de alguna forma al sustrato, pero claro, llega un momento que cuando esa placa de musgo se va compactando pues de diferentes residuos, de polución, de lluvia ácida, de fitosanitarios, de abonos, de 40.000 historias, pues claro, al final pues la caída de hojas, sino con la fermentación correspondiente, si no las eliminamos, todo eso de alguna forma genera problemas fitosanitarios seguramente en las raíces. Entonces, un buen sustrato, un buen riego, una buena alimentación y una buena limpieza, pues está claro que forman parte de la salud de nuestro árbol. Y en ese caso, pues ahí nos evitaremos muchos problemas. También otro tema que quizá hay veces que a lo mejor no hacemos, sería bueno, por ejemplo, desinfectar también las macetas cuando las vamos a utilizar en un trasplante con un árbol nuevo, tal, ¿no? Bueno, muchas veces vienen las macetas limpias y tal, pero no sabemos tampoco si realmente se supone que no han estado en ningún sitio. Eso. Yo una idea que os doy, así un poco, bueno, pues la mayoría conocéis estos pequeños sopletes que hay, pequeñitos de estos de cocina, que pueden valer incluso pues, para pasar la llama un poco quemando, ¿vale? Sin mayor peligro para la maceta, ni mucho menos, está claro. Y al mismo tiempo que luego os puede valer también para cuando hagáis temas de trabajo de madera, también os puede valer para ello. Así es que para que veáis que os doy una idea que os puede servir para diferentes usos dentro del bonsái. Bien, como digo, de lo que se trata es de desinfectar la maceta de alguna manera. Pues si utilizamos algún agente de limpieza, bien. Si fuera eso, por ejemplo, pues quizá a lo mejor no tengas mayor problema, pero luego habría que estar lavando muy bien la maceta, que quizá dejara residuos y no sé, a lo mejor con el tiempo pudiera ser que pudiera
dar problemas, o si es una maceta usada que haya habido algún árbol y haya podido tener alguna posible enfermedad anteriormente y que haya sido fastidiosa, pues a lo mejor es mejor coger y hacer eso, pasarle a fuego, pasarle la llamita bien pasada, y de esta manera nos aseguramos que al menos, si no todo, la mayor parte, supongo, y luego ya, pues bueno, pues con otros medios preventivos quizás ya seamos capaces de llegar al 100% del tema este, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco más o menos lo que creo que deberíamos de tener un poco en cuenta para evitar pues esos posibles inicios de problemas, ¿no? Luego ya, a ver, las recomendaciones de uso desde el punto de vista, es un poco lo que os decía al principio, son los medios que tenéis que utilizar para las aplicaciones, ¿no? Sobre todo la seguridad por encima de todo. Por cierto, la ley dice que no se deben hacer aplicaciones fitosanitarias con una velocidad del aire, creo que era que no supere los 5 kilómetros, ¿vale? 5 kilómetros hora del viento, porque lo que está claro es que al final, esto es un poco como esto que están diciendo ahora del coronavirus, ¿no? Que aquello de que las respiraciones fuertes, el cantar y todas estas cosas que hacen que el sistema spray esté dicho así, más o menos, pues con esto pasa un poco lo mismo. Hay veces que vamos por la calle y nos da un olor fuerte a algo, en el momento que lo estamos oliendo es porque ya lo tenemos dentro. O sea que por eso digo que en esas cosas creo que hay que ser un poquito serios y sobre todo pensar un poco en nosotros y en los demás, porque nunca sabes a quién le puede tocar. A lo mejor nos puede tocar algún familiar y no lo estamos cargando, ¿vale? Entonces, eso sería un poco el tema de recomendaciones. Luego, bueno, desde el punto de vista de los fitosanitarios, lo que realmente tenemos que buscar es un poco lo que es la materia activa, ¿no? La materia activa, que es el producto que hace el efecto deseado dentro de lo que queremos conseguir corregir. Es decir, el veneno, ¿vale? Para resumir. Bueno, pues la materia activa es ese producto que de alguna forma es el que se encarga de eliminar o neutralizar cualquiera de esos problemas que podamos tener, tanto si son insecticidas como si son fungicidas. Luego digamos que pasaría, que esos son, digamos, unos componentes que de alguna forma llevan la mayoría de los insecticidas, ¿no? de los fitosanitarios, realmente, ¿no? Porque digamos que es un poco el diseño de cómo están hechos para que las aplicaciones sean efectivas, ¿no? Entonces, digamos que después de saber ya por lo que es el producto activo, digamos que sería un coadyuvante que es el que potencia la acción de otros agentes, como por ejemplo, pues no sé, el que cuando hay productos que son como que muy espesos, de alguna forma de lo que se encarga es de licuarlos un poquito más para que de alguna forma puedan ser mejor aplicados, ¿vale? De ahí, pues bueno, pues no sé, podemos hablar luego de los aditivos, ¿no? Que son para potenciar en ocasiones, pues desde los colorantes que pueden tener algunos de los productos, que no sé si, bueno, pues algunos de los que hayáis utilizado este tipo de productos, pues os habréis dado cuenta que algunos tienen unos olores muy fuertes y desagradables. O sea, digamos que son productos que se encargan de ponernos en guardia a la hora de que nos pudiéramos equivocar y utilizarlo para echarlo en el café, ¿vale? Entonces, bueno, pues como os digo, desde potenciar los colorantes hasta el modo repelente o incluso la emulsión del producto, ¿no? Que es donde hay veces que vemos líquidos transparentes y cuando caen en el agua, en contacto con el agua, se pone blanca completamente, ¿vale? Pues ese es un poco el cometido de los aditivos, ¿no? Entonces cualquier producto fitosanitario que se precie, digamos que va compuesto un poco por estas características, digámoslo así, ¿no? Que es lo que le hace de alguna forma pues más o menos viable. Y bueno, otra de las características que se pueden buscar en esto o que tienen los fitosanitarios, digamos que es la persistencia, ¿no?
¿Y qué es la persistencia? Pues está claro, es el tiempo que causa efecto el producto, ¿vale? Por lo tanto, ese es un poco lo que se denomina el tema de persistencia. De ahí es un poco lo que tenemos que tener en cuenta para que, pues bueno, pues como hay veces que se utilizan en el tema también de la recolección de frutas, por ejemplo, y tal, ¿no? Y incluso sobre tener que volver a hacer otras aplicaciones o no del mismo producto, ¿no? Y bueno, pues nada, pues hasta aquí esta primera parte dedicada a los fitosanitarios, que bueno, quiero dejarlo aquí porque como veis ya se va extendiendo bastante y prefiero hacerlo en dos etapas. Así es que nada, espero que os vaya gustando lo que estáis viendo y nada, deciros que pronto os tengo la segunda parte preparada y que bueno, pues que seguro que al final os gustará también, ¿vale? Venga, hasta pronto.